vamos a caer en la realidad nuevamente y tenemos la suerte de tenerla a Débora Dominieski, abogada, penalista, especialista en justicia penal, juvenil y asesora de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, Miguel, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, y ahora estamos con este tema que se debatirá, que es la baja de la edad para el tema de la imputabilidad, que pretenden bajarse de alguna forma o ponerla a un nivel de 15 años, ¿correcto? Sí, aprovecho tu introducción para hacer una aclaración. Sí, cómo no. El proyecto que está promoviendo el Ministerio de Justicia no es un proyecto de baja de edad de imputabilidad. Es un proyecto que, como primera respuesta, lo que pretende es adecuar la ley argentina a exigencias de organismos internacionales que incluso nos han condenado por seguir teniendo una ley, que es la ley actual, la 2278, que es una ley de la época de la dictadura, que fue dictada mucho antes a que la Argentina ratificara la Convención de los Derechos del Niño, que exige que las respuestas a los adolescentes que cometen delitos tienen que ir en clave de inserción social y tienen que ser dadas por jueces, fiscales y defensores especializados, es decir, que tengan unos conocimientos de lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia y su estado de evolución, y que las respuestas no tienen que ir en clave punitiva, sino en clave de darles una función constructiva en la sociedad. Es decir, que el proyecto nace porque hace muchos años nos debemos adecuar la norma a las exigencias internacionales. La edad es uno de los artículos, de los 100 artículos del proyecto, porque todo código penal tiene que establecer a partir de qué edad se va a ser responsable penalmente, y este proyecto lo que hace es homogeneizar lo que pasa hoy en día. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, la ley que te mencioné antes, si bien dice que se es imputable a partir de los 16 años, también permite que un juez o las autoridades de seguridad puedan detener a menores de 16 años, porque es una ley que no discrimina entre un delito grave y entre un chico que está en una situación de vulnerabilidad extrema. Se dan las mismas respuestas a ambas situaciones, generalmente siendo la prisión la principal respuesta. Entonces, lo que el proyecto viene a establecer es que va a haber una única edad por debajo de la cual no puede haber excepciones. Si decimos que es inimputable, no puede haber una coerción penal. Entonces, el modo en que sintomáticamente y hace muchos años estamos hablando de este tema no nos está ayudando mucho como sociedad a poder realmente tener un nuevo sistema penal juvenil especializado, y que además otra de las grandes novedades del proyecto es la incorporación de la víctima y de la comunidad en el proceso penal juvenil, cosa que hoy no existe. Hoy la víctima no tiene voz y no está contemplada para que sea parte de un proceso que permita ver reparado los daños sufridos. Entonces, este proyecto lo que establece es una serie de respuestas distintas a la prisión, que pueden ser la mediación restaurativa, los acuerdos restaurativos, la suspensión de juicio a prueba, distintas instancias que las recopila después de haber relevado buenas prácticas en esos términos nacionales e internacionales que permiten bajar los índices de reincidencia delictiva. Yo escucho y siento que el trabajo que hay para hacer es inmenso, ¿no? Y que lo que hay que arreglar y corregir es inmenso, y parecería como una tarea que muy difícil de cumplir, ¿no? Ya, no te creas tanto. Mira, te voy a contar. En la Argentina, pese a lo que acabo de mencionar, que es que seguimos con una ley muy vieja y muy tutelar y muy inquisitiva,
muchas provincias se fueron ayornando y adecuando y dictando normas de forma, es decir, códigos procesales en línea con lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ya tiene un código procesal con jueces, fiscales y defensores especializados. Por dar un ejemplo, la ciudad autónoma también tiene defensores especializados. Es decir, no hay que empezar de cero esta tarea. Esta tarea existe en muchas provincias, en otras no, y justamente este proyecto va acompañado de un relevamiento que estamos haciendo en forma articulada entre los distintos ministerios para ver qué es lo que hay, qué es lo que falta, y articular los recursos existentes, reasignar los recursos existentes y designar nuevos recursos en donde no los hay. No estoy diciendo que sea una tarea menor, pero los números de los adolescentes que infringen la ley penal no es un número que no permita de una vez por todas realizar esta tarea a nivel federal. Una tarea compleja pero posible. Pero todos los digamos las cárceles, centros de detención, sobre todo en el mundo de los jóvenes, ¿sí? Tienen que ser lugares totalmente distintos a lo que son ahora, ¿no? Totalmente. Bueno, pero por ejemplo, en esa línea el Ministerio de Desarrollo ya viene trabajando y se han creado lo que se llaman los CAD, que son los Centros de Admisión y Derivación, que es justamente a dónde se manda un chico cuando es detenido por un delito que no sea una comisaría. Los CAD ya existen en 3 jurisdicciones distintas del país. Es como es un centro que pretende no tener operadores civiles, que no haya fuerzas de seguridad, y que haya equipos interdisciplinarios que hagan un diagnóstico de la situación del chico para ver qué tipo de medidas hay que implementar. Esto ya existe en varias jurisdicciones, hay convenios en otras provincias para empezar a implementarlo, y el proyecto lo que tiene que ver es en dónde faltan y de qué manera ir implementando estos dispositivos para terminar con los chicos en las comisarías como primer respuesta. Pero sí, claramente apuntás a uno de los temas más fuertes de ayornamiento de los centros de detención. ¿Cuál dirías vos que es el lugar de mayor exposición del chico detenido de una baja edad, 16, 15 años? ¿La propia comisaría, la cárcel? ¿Dónde hay que protegerlo o qué es lo que hay que corregir antes para que no se le sigan produciendo daños y que sea de alguna forma el proceso que recibe algo que lo rehabilite para volver a estar dentro de la sociedad, que es lo que debería pasar, ¿no? Sí. Mira, justamente este abordaje tiene que estar en todas las etapas del proceso del día 1 de la aprehensión. El chico está acostumbrado a la dinámica de la detención, de a dónde va, de cuál es el trato que se le da, de qué posibilidades de diálogo tiene y con quién. Justamente hay que hacer un trabajo interdisciplinario y de capacitación con fuerzas de seguridad, que es el primer eslabón de la cadena que interviene, luego con los operadores de los centros de detención y con los operadores del Poder Judicial y Ministerios Públicos, para que el trato y el abordaje en cada acto sea no punitivo, sino en clave de inserción social. Porque si yo hago un trabajo, digamos, de medidas socioeducativas en la última etapa del proceso, pero todas las etapas previas tuvieron la misma mirada, sigue siendo deficiente. Entonces, creo que, y no solo del trato, sino de la incorporación de la víctima en la comunidad. Esto que digo parece, por supuesto que no todas las víctimas van a tener la voluntad ni la capacidad de poder sentarse frente al adolescente que lo dañó, pero sí hay muchas modalidades indirectas de acuerdos restaurativos, donde a la víctima siente que es la primera vez que alguien la está escuchando. Es muy conmovedor ver cómo los adolescentes no están acostumbrados a conocer, a escuchar, conocer a la persona que dañaron y poder lograr una empatía y ponerse en el lugar del otro para justamente abordar la responsabilidad y poder modificar sus conductas futuras. Y más en un contexto que lo empuja a seguir haciendo lo que hizo. Por supuesto, por eso es un trabajo que no lo podemos hacer si no lo hacemos en forma articulada, con todos los eslabones que intervienen en el proceso judicial, que van, insisto, desde el momento de la aprehensión hasta el Poder Judicial, Ministerios Públicos, centros de detención
y equipos técnicos que van a intervenir asesorando al Poder Judicial en el tipo de respuestas a ir brindando, evaluando si tiene sentido la medida que se le impuso o hay que modificarla, haciendo un relevamiento en el territorio donde vive el adolescente para ver cómo es su situación familiar. Hay mucho trabajo en ese sentido que se realiza. El tema es que es trabajo artesanal y esta ley lo que viene es a homogeneizar y exigir a todas las jurisdicciones que esa es la mirada que hay que dar y desde el primer momento. ¿Y por qué dirías vos que hay gente que se opone a esto? Mira, yo te diría, por empezar, hay mucha gente que no leyó el proyecto y lamentablemente, lo dije en otro medio, Argentina viene hace más de 20 años sumida en un Boca River en relación al tema de la edad de imputabilidad, como si la problemática mayor de las respuestas a estos adolescentes sea si la edad va a ser 15, 16 o 14. Y no poder salir circular y espasmódicamente de esa discusión es lo que nos está impidiendo poder adecuar la normativa y las instituciones a esta nueva dinámica. Entonces yo suplico, digamos, a todas las personas, a la sociedad civil que tiene incidencia en la temática, que trabajemos juntos, porque pueden estar en desacuerdo con algunos artículos de la ley, y en tal sentido discutámoslo en el Congreso, pero no boicoteemos un proyecto que no es un proyecto que nace caprichosamente del Ministerio de Justicia, sino de más de 2 años de trabajo con todos los sectores legislativos, ejecutivos y judicial del país, que llevó a este proyecto de ley que realmente contempla todas estas situaciones que requieren respuestas socioeducativas, disciplinarias y con métodos distintos a la prisión, como la mediación y los acuerdos restaurativos que te mencionaba antes. Clarísimo. Bueno, Débora, muchísimas gracias por el contacto, muy claro todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Débora Dovinieski, abogada penalista especializada en justicia penal juvenil y asesora de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal.